para que tú nos ministres, para que tú impartas tu palabra, para que tú nos hables, nos corrijas, para que tú nos hagas ser deudores de esa palabra y podamos vivir conforme a tu voluntad, no a la nuestra y menos a la de nuestra alma, engañosa, traicionera. No, Señor, porque nuestra alma va asociada a la naturaleza adánica y tanto nos ha gobernado en la antigua vida y tanto daño ha ocasionado que lo que queremos es tenerla sujeta y atada para que el alma alabe y adore a Dios, le guste o no le guste y obedezca, le cueste o no le cueste. Nuestra motivación no es por el alma, sino es la fidelidad, la lealtad, el amor y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno sería entender eso que hemos orado. Qué bueno sería que no solo sean palabras, sería una bendición incuantificable, inmensa. Estamos hablando algo muy importante acerca del alma. Como sabes, el alma son las emociones, los sentimientos, la voluntad, las sensaciones, lo que yo siento, yo lo siento, yo no lo siento. Hermano, hay gente que siente que hablar en lengua es de Dios y gente que siente que no es de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? ¿Es de Dios o no es de Dios? Pero entonces, ¿por qué hay gente, hay millones de cristianos que dicen que no? Porque sienten que no. Aquí tenemos que ir a lo que tú sientes o a lo que dice Dios. A lo que dice Dios. A lo que dice Dios. El problema es que nos dejamos por nuestros sentidos gobernar, influir y determinar nuestras conductas. Y ese es el peor error. Yo siento. ¿Cómo que tú sientes? Yo lo que yo siento me lo guardo en el bolsillo. Te lo digo sinceramente. Sinceramente. Yo he aprendido, hermano. Yo me puedo equivocar como todo y me equivoco. Pero yo he aprendido. Yo, por ejemplo, yo personalmente, como Dios trata conmigo. Cuidado, veo muy bien que la gente mande palabras. Me parece estupendo que sembremos la palabra de Dios por doquier. Me parece estupendo, pero yo, si mando una palabra, tú has visto que yo hay temporadas que mando más, otras menos. Si mando una palabra es porque Dios me dice que la mande. No quiere decir que no pueda mandarla. Ojo, no quiere decir que yo esté criticando a quien la manda, ni mucho menos. No. Yo, si mando una palabra, la Biblia está llena de palabras, quiero que sea una palabra que Dios me dice, esta es la palabra. Como cuando estamos aquí. ¿Tú me entiendes? Te puede gustar más o menos, pero es la palabra que Dios quiere. Entonces, yo si mando una palabra, y con esto no estoy censurando, ni mucho menos, no me malinterpreten, por favor, sigan haciendo lo que están haciendo, si lo hacen por algo será. Pero si yo mando una palabra, es porque Dios me dice que la mande. Yo intento no dejarme llevar por mi alma, porque mi alma es uno de mis peores enemigos, junto con mi carne. Más que el diablo. Porque el diablo dice en la Biblia que no nos puede tocar si no tiene consentimiento de ¿quién? De Dios. Pero nuestra alma no necesita consentimiento de Dios. Amén. ¡Ah! Y nuestra carne no necesita consentimiento de Dios. Amén. Amén. Luego, nuestros peores enemigos son el alma y la carne, y más cuando se asocian. Y el peligro es que si no nos enseñan sobre esa cuestión, estamos al margen del peligro continuo, estamos al borde del peligro, mejor dicho, continuamente. Estamos en el borde. Ay, siento que es la mujer de mi vida. ¿Por qué? ¿Porque te gusta el físico? Siento que es el hombre de mi vida. ¿Por qué? ¿Porque es guapo, joven y todos los demás son viejos? ¿Tú me entiendes? Hay que llevar cuidado con los sentires. Porque Sansón sentía mucho y quedó ciego. Lo vimos la semana pasada. David sentía mucho. Qué buen corazón el de David. Y qué patonada metió. Vaya, cómo metió la pata. La metió hasta el cuello. Luego, lo que yo siento y lo que tú sientes no sirve en el reino de los cielos. Lo que sirve es lo que viene del cielo y la instrucción de Dios. Los mismos sabios que venían de Oriente se metieron en el palacio del que era entonces el máximo enemigo de Jesús, pensando que era el rey de los judíos. Y se metieron a hablar con Herodes. Cuidado con lo que tú y yo sentimos. ¿Qué dice Dios? Es que yo siento, es que ya, es que tal. Vamos a hablar de eso. Amén. Es muy importante, hermano.
yo creo que de los puntos más importantes que un cristiano tiene que tener claro. Porque incluso tú puedes sentir las predicaciones motivacionalistas, te tocan el alma a tal punto que hacen adicta a la congregación a escuchar esas predicaciones porque te inflan. Y te van inflando y te van haciendo creer cuánto vales, que lo vales en Cristo Jesús, no por ti mismo, ni por ti misma, ni por mí mismo. ¿Cuánto va a hacer Dios contigo? Y no se trata cuánto Dios va a hacer contigo, sino si Dios puede hacer la obra suya en ti. No es cuán famoso o famosa tú vas a ser. Nosotros en el mundo hemos buscado la fama, hemos buscado el protagonismo. Eso es lo primero que Dios quiere cortar cuando venimos a la iglesia. Cuando viene alguien del espectáculo, cuando viene alguien de la política, cuando viene alguien de la abogacía. Dios nos tiene que cortar las plumas. Aquí no se trata de cuán grande eres tú, sino cuán grande es Él. Y eso nos cuesta. Por eso muchas personas tienen el ego muy exaltado, no lo digo en general, a nivel mundial, y cuando vienen a la iglesia demandan de la iglesia una atención. Hermanos, claro, la iglesia está para dar atención, pero no somos Dios ni somos adivinos adiviné, eso no suena muy espiritual, ¿verdad? Adiviné que estás en un problema. ¡Wow, qué pastor que tengo! Es que la cosa no funciona así. La Biblia dice en Santiago 5 que si tú tienes un problema, llames. Y entonces no había teléfono. Ahora pueden mandar un WhatsApp o llamar por teléfono. Cuidado, porque a veces nuestros sentires son la antesala de nuestro fracaso. Cuidado. Siento casarme con este hombre, siento casarme con esta mujer, siento dejar este trabajo. ¿Cómo que sientes dejar un trabajo? A ver, ¿cómo se come eso? ¿Cómo uno puede? Si tú tienes un trabajo y te cae mal el jefe, Dios no quiere que dejes el trabajo, quiere que pases la prueba de que tu jefe te pise, y como dice en Primera de Pedro, ¿qué dice? Eso es aprobado delante de Dios, que alguno sufra injustamente, porque para eso hemos sido llamados. A mí nadie me pisotea, y dejamos un trabajo, y dejamos al jefe plantado. Pero ¿en qué? Es que yo no siento que ese sea mi trabajo. ¿Te ha traído Dios otro? ¿Te ha abierto la puerta a otro? ¿Has esperado en Dios? ¿Has orado por eso? ¿Te ha dado Dios una señal? Y la pregunta del millón, no lo digo por mí, tú haz lo que tú quieras. ¿Has preguntado a tus autoridades espirituales el consejo? Y el 99% de los casos a nivel mundial, no digo aquí, porque aquí yo no tengo queja, pero no, porque sabemos que a lo mejor nos dan un consejo que no queremos oír. Eso es un problema, hermano. Porque mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y me siguen, me obedecen. Pero las cabritas van donde quieren, hacen lo que quieren y deciden lo que quieren, ¿verdad? Hay un pastor enfrente de donde yo vivo, lo he contado alguna vez, tú lo sabes, y saca sus cabras de vez en cuando por enfrente, ahora han labrado y ya no. Y tú te ves a las cabras, qué desobedientes son, cómo se suben a los árboles. Y cómo empiezan y los llama y tiene que mandar al perro que lo tiene bien enseñado. Pero cómo las cabras son rebeldes, mientras que las ovejitas no. Son torpes, pero no son rebeldes. Y cómo las cabras lastiman, se comen la corteza del árbol, se topetean entre ellas. Y a veces nosotros tenemos ese alma de cabra, de independencia. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Pues yo no estoy de acuerdo, yo no lo siento. Y yo muchas veces he dado consejos, no digo a vosotros, yo ya llevo unos cuantos años y en muchos lugares, ¿no? Y yo he dado muchas veces consejos. Pues yo no lo siento. Digo, muy bien, perfecto, yo no digo nada. No lo sientes, pero por dentro digo, pero es que aunque tú no lo sientas, la Biblia lo dice. Entonces, tenemos un problema, porque si tú no lo sientes y la Biblia lo dice, Dios no se equivoca. Y los pastores, si sabemos lo que dice la Biblia, te vamos a dar el consejo correcto. Luego, si tienes un problema, luego no reclames a Dios. ¿Me explico? Pues lo sentiste tú, Dios no te lo mandó. Y las consecuencias se pagan. Amén. Ahora, miren, hay religiones para que veas qué peligroso es esto del sentir. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de otras religiones y entonces tú te vas a dar cuenta de cuán equivocados están ellos. Pero yo quiero que luego lo traspolemos
para que veas cuán equivocados podemos estar tú y yo también. Hay religiones que dan la vida, escucha, dan la vida para matar a otras personas, convencidos porque ellos sienten, ellos sienten. Sí, no tengas temor, que lo sienten, que están sirviendo a Dios. Y entonces cogen, se ponen explosivos, se montan en un avión, y cuando está el avión en el cielo, hacen así, ¡pum! ¡Paf! Un avión con 150, 200 pasajeros a tierra. ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque sienten que están agradando a Dios. ¿Lo sienten? ¿Cuántas locuras se han hecho en el nombre de Dios pensando que se estaba agradando a Dios? Sintiendo que se estaba agradando a Dios. Yo mismo, mi hermano, yo he tenido que aprender. Porque nadie nace enseñado, no sé tú, yo no nací enseñado. Yo he tenido que aprender a sujetar mi alma y mis emociones y mis sentimientos. Porque en muchas ocasiones uno se confunde y dice, ¿será esto de Dios? Y entonces te das cuenta, a veces he dicho, menos mal que no lo hice, Dios me frenó, no era de Dios. Hay que llevar cuidado y hay que poner vellones. Aplícalo a tu vida, aún a las pequeñas decisiones que tomamos, porque nos va a librar de mucho lamento en el futuro. El problema es que nuestra carne es fuerte y nuestra alma también, y no quiere sujetarse al Espíritu. No quiere esperar una respuesta del cielo. Queremos hacer las cosas para ayer, cuando nos conviene algo, y luego pagamos las consecuencias. ¿Agrada eso a Dios? Pues no, obviamente la pregunta es clara. Vamos un momentito a ver en Ezequiel 13, si lo puedes buscar conmigo. Vamos a buscar en Ezequiel 13. Y vamos a ver cómo esto no nos escapamos ni siquiera los que estamos en una posición de autoridad. Dios es bastante claro. Nosotros como pastores o ancianos de la iglesia y vosotros como miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo, tenemos una misión y es traer la verdad al mundo que está en tinieblas y bajo el príncipe de la mentira. Pero observad que en la línea que estamos hablando, Dios también nos da instrucciones precisas. En Ezequiel 13 dice en el versículo 2, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan, y aquí dice algo muy interesante, de su propio corazón. ¿Cómo? De su propio corazón. Ahora vamos a explicar eso. Cuando tú profetizas, ya no está hablando solo de aspectos ocultos, no conocidos, sino profetizar. Simplemente un profeta es un enviado de Dios con una palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra que Dios nos da para un día, estamos haciendo la función de profeta. Cuando ministramos una palabra, cuando tú le hablas a una persona, tú lo habrás sentido, te pones a hablar con una persona que no conoce de Cristo, y de golpe Dios te trae un versículo, y te trae otro versículo, y te pones a hablar, y empiezas a sentir como fuego, calor. ¿Te ha pasado alguna vez? Y ves que tus palabras van como más fluidas que sueles tú hablar normalmente. Y notas un respaldo de Dios, notas como el viento te lleva. ¿Has visto que hay veces, se han montado en bicicleta, hay veces que vas contra el viento y no puedes, pero otras veces el viento te lleva y uy, si parece que voy en moto? Pues cuando tú sientes eso, tú estás siendo profeta de Dios, tú estás trayendo una palabra del cielo. Profeta es enviado. Entonces, de alguna manera estás trayendo la revelación de Dios a los que están en la tierra, estás cumpliendo el ministerio de la predicación del Evangelio, que todos tenemos que hacer con testimonio, primeramente, con una vida en obediencia, pero acompañada de la palabra de Dios bien interpretada. Para eso venimos a la iglesia, para aprenderla. Entonces dice aquí que algunos, aunque habla de los profetas de Israel, pero esto es aplicable para todos nosotros, profetizan de su propio corazón y dicen, oíd palabra de Jehová. Ellos tenían el Antiguo Testamento, el Pentateuco, pero los profetas estaban escribiendo. Pero tú y yo tenemos el Antiguo Testamento que ellos tenían, el Pentateuco, más tenemos toda la historia. Cuando esto se escribe, faltaban muchos libros. Habían pergaminos, pero no tantos como ahora. Y nosotros tenemos todos los profetas y tenemos todo el Nuevo Testamento para saber lo que ha dicho
Jehová, Dios. Nosotros tenemos que conocer la palabra, porque si tú recibes algo o das una palabra desacorde, que no coincide con la palabra escrita, nosotros estamos profetizando de nuestro propio corazón. Eso pasa muchas veces. No, ¿por qué? Dios no se va a enojar con eso. ¿Cómo? O sea, perdona. Si la Biblia dice algo, Dios ama al pecador, lo ama. Ha muerto por él en la cruz del Calvario. Claro que lo ama, pero lo que hace lo aborrece. Y cuenta vamos a dar todo. Dios no es Papá Noel, que es todo misericordia, y nos va a dar una palmadita en la espalda. Venga, no pasa nada. No, ya lo pagamos en vida. Si ni siquiera es allí, si lo vamos a pagar en vida. Si tú haces algo que no debes, ¿lo vas a pagar? Y en la ley espiritual, igual que en la ley humana, en las leyes dicen que la ignorancia de la ley no exime del cumplimiento. En la ley espiritual es igual. De lo que sembramos recogemos. Aunque tú digas, yo no lo sabía. Por eso el que entierra el talento dice, yo sabía que tú eras duro y tú exigías. Pues si lo sabía, haberlo incentivado, haberlo dado al banquero, haberlo multiplicado. ¿Qué haces con un talento escondido? Yo no quiero eso. Entonces dice, hay de los que profetizan de su propio corazón. Ahora después voy a explicar eso. Dice, oíd palabra de Jehová. 3. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. No del de Dios, sino está hablando del alma, de lo que yo creo, lo que yo siento, dando consejos. Llevemos cuidado, no es que no lo demos. Llevemos cuidado, demos consejos cuando estamos seguros. Cuando sabemos que la palabra dice eso. ¿Tú te imaginas la carga de conciencia de que tú le digas a una persona, ponte tú en ese lugar, ¿vale? A un amigo, a una amiga tuya, a un hermano o una hermana, cásate, y que luego el matrimonio se vaya a pique. ¿Te da igual? Pues a mí no me da igual. Yo puedo dar un consejo, si las personas no lo escuchan, bueno, pues ya, yo lo di, pero si no lo doy, yo he tenido la experiencia, hermano, os lo digo de corazón, desde que yo empecé, ni los conoce. Yo he tenido que oficiar alguna boda, porque al fin y al cabo, el que casa no es el pastor. Nosotros traemos una bendición de Dios. Yo he tenido experiencias de que el Espíritu a mí me ha dicho, y ellos decían, sí. Y el Espíritu decía, y ellos decían, sí. ¿Qué hace? No le van a decir que no, se te van a enojar, no lo van a entender, le falta la madurez. Y he intentado, hasta el día antes de la boda, he intentado con amor, hacerles ver, pero con amor, no. Pues, y esas personas fracasaron en el matrimonio, o sea, con divorcio incluido, y uno para un lado y otro para el otro, para que tú me entiendas. Hermano, dar un consejo, a menos que tú no sepas que vamos a dar cuenta de los consejos mal dados. ¿Tú te imaginas que tú le das un consejo a una persona y se suicida por ese consejo? ¿Te vas a quedar tan tranquilo o tranquila? ¡Wow! Tremendo. ¿Tú te imaginas que le das un consejo a una persona y en un momento de encontrarse mal hace una locura? Nosotros daremos cuenta de lo que dice, que de toda palabra ociosa que digan los hijos del hombre, daremos cuenta a Dios. No lo digo con ¡ay, qué miedo hay que tener! No, pero sí hay que tener cordura, prudencia. Porque como no cobran por dar consejos, pues todo el mundo da consejos. Pero nosotros, sin darnos cuenta, podemos con nuestro consejo dar vida o quitar vida. Es terrible. Si uno lo ve como realmente es. Por eso le está diciendo a los profetas, llevad cuidado, los que habláis en el nombre de Dios, y eso somos todos ahora, porque ahora el ministerio es de la iglesia, no los pastores. Antes el sacerdocio era solo de Leví, pero ahora somos todos reyes y sacerdotes, lo hemos aprendido. Entonces, los profetas, tú y yo, cuando hablamos en el nombre de Dios, no podemos hablar por nuestras emociones o por lo que yo creo. ¡Wow! Entonces, si decimos yo creo, hay que decir yo creo. No sé si el Señor, pero yo creo. Con mi experiencia en el Señor, yo creo. Pero que Dios te lo muestre. Es distinto a decir, así dice el Señor. O el Señor quiere esto contigo. ¿Verdad que es diferente? Seamos prudentes, hermanos. Seamos muy prudentes. Y entonces dice,
Y di a los que profetizan de su corazón, oíd palabra de Jehová, así ha dicho el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, de su alma, y nada han visto. Es decir, Dios no se lo ha revelado. A mí esto me da temor de verdad. Si yo en la presencia de Dios no he recibido algo, yo no puedo ponerme aquí o ponerme en el tú a tú y decir, el Señor me ha mostrado tal cosa. No puedo. No puedo, mi hermano, mi hermana. Y yo he aprendido porque me he equivocado también. Entonces yo soy prudente. Mira, no voy a dar datos. Yo hoy estaba orando y yo tenía una carga por una persona determinada. Yo decía, Señor mío, yo te pido que le provea un trabajo a esta persona. Yo te pido que esta familia no sea desamparada. Y el Señor me ponía, me hacía ver cuál era el trabajo. Y decía, no puede ser, si le han dicho que no. Y decía, pero tú puedes hacerlo, gloria al Señor. Y yo no se me ocurrió llamar, no se me ocurrió decirle, oye, Dios me ha mostrado. No, porque yo estaba orando solamente, pero Dios me estaba mostrando. Cuando estábamos comiendo en casa, y son testigos, mi familia, los 5 que me acompañan en ese buque, que a veces parece que se hunde, pero luego sale a flote, con la ayuda del Señor. Y cuando estábamos orando, me ha cogido el Espíritu, y hemos hecho una oración que dice Daniela, hoy día... Porque hemos estado orando por varios temas que nos tienen, pero uno de ellos era ese. Y en mi oración yo decía, Señor, no te voy a dar detalles, Señor, que pase tal cosa si es necesario, pero que tú ampares a esta familia en la forma que yo he visto. Mi hermano, a la hora de haber hecho esa oración, me llama el hermano y tal cual yo lo había visto, le ha acontecido. Y digo, ¿cómo es posible? O sea, Dios mío, pero yo no puedo precipitarme. Imagínate que hubiera sido mi alma. Yo llamo al hermano y digo, Dios me ha mostrado tal cosa. Aunque yo ya le vengo diciendo unos días, Dios me ha mostrado que ese será el trabajo ideal de momento. Y él es testigo. Pero yo es lo que yo creo, le dije. Me lo ha mostrado, pero es lo que yo creo. Pero Dios sabe. Entonces tenemos que ser prudentes. No podemos estar, hoy yo creo que el Señor... Cuidado. Nos podemos equivocar. Amén. Ahora, dice aquí en este texto que estamos leyendo, y nada han visto. Lo que tú veas en la cámara secreta y tengas, porque también hay que tener discernimiento. A veces yo he visto cosas que no han sido de Dios, por eso la prudencia, ponle vellones. En este caso que yo te digo, yo llevo varios días viendo esa opción, como ese camino, y yo le decía, mira, puede ser una señal, pero no sé si es de Dios, pero puede ser una señal, oremos por ello. Pero pongamos vellones, no nos dejemos precipitar por lo que uno cree. Hay que ser prudente, amén. Y entonces dice, nada han visto, o sea, hay que verlo, hay que tener seguridad para hablar. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, es decir, oportunistas, una zorrilla, un zorro va buscando carroña. Oportunistas que hablan, por quedar bien, por decir, mira cuánto sé. Como zorras en los desiertos, no habéis subido a las brechas. ¿Sabes lo que quiere decir? Cuando hay un problema no hay quien ore. Y entonces vamos aquí de espirituales. No, pues si lo que hay que hacer es callar. Si lo que hay que hacer en la presencia de Dios es guardar silencio. Si lo que hay que hacer es estar en el problema. Si lo que hay que hacer es doblar rodillas. Si las personas más que les den una palabrita necesitan que se ore por ellas. ¿Sabe? Yo me he encontrado en el ministerio, y no lo digo tanto por Murcia, porque el problema es que a veces, pues, es entendible, no podemos estar en todos lugares. Y hay personas que se sienten, yo lo comprendo perfectamente, se sienten como desamparadas, que no les damos atención, aunque estamos siempre a disposición. Pero no nos conocen tanto como vosotros, que estamos más al día a día, vosotros sabéis la vida que llevamos y la dedicación. Y entonces muchas veces yo he recibido, no la queja, sino como es que me siento que, y yo de corazón, o sea, no es que sea una crítica, es que me gustaría que usted me llamara. Madre mía, si yo tengo que llamar a toda la iglesia, imaginaos, pero si Dios me lo pone, lo hago, pero es tan fácil como que me llamen a mí y yo cancelo lo que sea. Entonces, en muchas ocasiones, por lo que dice aquí, las personas creen y te dicen, es que no me han mandado ni una palabra. Hermano, ¿tú sabes que más poderoso que mandar una palabra es doblar rodilla por tu problema? Y eso nadie lo ve. Hay personas que confunden, yo lo comprendo, no estoy criticando. Hay personas que confunden y pueden desear un pastor que les llame
o que les dé una palabra, cuando lo que necesitamos es orar unos por otros y tener la cobertura de Dios a nuestro alrededor, nuestra protección. Porque ¿de qué sirve que yo te lance? Pues yo puedo hacer, todos podemos hacerlo, podemos hacer un grupo de difusión que se llama, y yo mando 5 versículos y vosotros creéis que os los mando a vosotros exclusivamente y yo lo estoy mandando a toda la iglesia. ¡Wow, qué pastor! Me manda 20 versículos diarios, eso es muy sencillo, hasta hay aplicaciones que lo hacen automático. Pero si yo no oro por tu problema, y si tú me llamas y yo no tiendo una mano, tú no estás siendo guardado y pastoreado. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos estos detalles. Tenemos que entrar en la cámara secreta y tenemos que tener convicción de Dios a la hora de hablar. Luego puede fluir la profecía. A veces en un llamado hemos orado por alguien o hablando con alguien puede surgir. Y uno tiene que decidir si es de Dios o no y lo puedes lanzar, pero siempre decir, si es de Dios, se cumplirá. Hay que decirlo, porque nos podemos equivocar. Yo con eso no estoy diciendo, recibo algo de Dios, me callo. No, yo muchas veces interpreto la lengua espiritual de alguien que la da en la iglesia y yo tengo convicción de que es de Dios y no tengo ningún problema en darlo. Pero tiene que estar uno convencido. Y yo doy vueltas hasta que veo una confirmación. Me explico. No seamos ligeros. No seamos ligeros. Y yo he hablado con profetas de ministerio. Y ellos lo hacen así. Ellos sujetan, someten el alma. Porque a veces somos muy rápidos. Y la Biblia dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Entonces, oyes la voz de Dios y estás que parece que está hirviendo y tienes que decirlo. Vale, tranquilo, que si es de Dios, va a seguir eso así y te va a dar la confirmación para que lo des. Amén. Entonces, dice, no habéis subido a las brechas. Eso es lo importante, ponerse en la brecha. Ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel. Si lo que hay que hacer es involucrarse en la obra de Dios. Lo que hay que hacer es cubrir al cuerpo de Cristo. Lo que hay que hacer es tener deseo. Lo que hay que hacer es, que es algo que Dios me está demandando y estoy pidiendo, Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que fortalecer la rueda de oración. Estamos metidos en muchos frentes y necesitamos la rueda de oración de las 24 horas. La tenemos que empezar a mover, hermano. Yo estoy pidiéndole estrategia y personas idóneas para mover eso, con la página web que está para eso, con los guerreros y las guerreras 24 horas, cada hora una persona y cada día un ayuno. Y eso lo tenemos parado y yo estoy en el trato con Dios, en mi tiempo con Dios, Dios me lo está demandando. Hay que ponerse en la brecha, hay que ponerse en el muro. Más que la palabra, aunque la palabra también, por supuesto, nuestro ministerio es doblar rodillas, nuestro ministerio es ponerse en su presencia, es saber lo que Dios dice. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque en mi inutilidad, Él nos dio esa palabra para empezar el año. Quizá Dios se arrepienta y hemos visto su misericordia de una manera patente, inconfundible y contundente. A mí explíquenme cómo Dios ha guardado a tantas personas ancianas, a la mamá de Mari Carmen, cómo ha guardado a los ancianos con antecedentes previos que han pasado el coronavirus y están en casa, gracias a Dios, cómo ha guardado a mi madre, a Pepe, a Fina, a tantas personas, hermanos, a Utilia. Dios es bueno, a la mamá de Lilian, a tu madre Antonia. Magali ha pasado el coronavirus, ella está la campeona, graduada con corona. Hermano, Dios ha sido bueno, Dios avisó, el pueblo hizo un ayuno y Dios ha sido bueno y ha santificado el año. Amén. Con la primicia. Y Dios nos avisó, Dios nos avisó. Entonces, lo que en la cámara secreta, por eso la intención cuando lo ponemos aquí no es traer una palabra. Y tú puedes decir, bueno, pues que esta palabra a mí no me habla. No, pero Dios es lo que quiere que tú oigas. No es que a mí me gustan más las palabras estas así filosófico-cuánticas, cósmicas. A mí también. Pero será cuando Dios quiera. Es que es así. Si lo importante es, Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga? Pues ve allí y di tal cosa. Ve y coge el pollino y trátelo. Prepara el aposento alto que vamos para allá. Instrucciones de obediencia. Y Dios quiere, escucha, y te lo digo de parte de Él, de la cámara secreta viene, y de ponerme en la brecha. Dios quiere que rearmemos el equipo de oración. Dios quiere que tengamos un compromiso de la hora de oración. Y lo vamos a rearmar. No sé cómo. Porque hace falta una persona dedicada o más, pero dedicado.
Y que estén en internet. Y si uno no puede, lo ponga. Y que todo el mundo esté con su móvil. Y estoy orando para hacer una aplicación en la app de la iglesia, que podamos tener el listado también ahí todo puesto y saber quién está orando cada hora. Y tenemos que rearmarnos porque estamos, déjame decirte, le estamos metiendo la mano a ese que está como león rugiente en la boca y le estamos arrancando de las garras a muchas personas y eso no es gratis. ¿Sabes lo que quiero decir, no? El enemigo no se va a quedar con la boca relamiéndose, me quitaron una presa. No, el enemigo va a atacar. Y yo no le tengo miedo al enemigo, pero sé que Dios nos manda a orar. Nos manda a ponernos en la brecha, nos manda a edificar, nos manda a que la casa de Israel esté protegida. Y el enemigo lo que quiere es que cada uno nos vayamos a nuestros propios asuntos. Pajarito por aquí, pajarito por acá. Tararararara. Yo me voy para allá, yo me compro una yuta de bueyes, yo me compro una casa en la playa. Todo el mundo entretenido. La casa desierta. Es el tiempo de reedificar la casa. Es el tiempo. Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido, pero Dios quiere llevarnos a otro nivel y Dios quiere involucrarnos en su propósito y en su voluntad. Entonces, dice aquí que hay que ponerse en la brecha. 5. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Misión para ti y para mí. Hay que ponerse en la brecha para que cuando venga la batalla contra la iglesia de Cristo, esté firme la casa de Dios. Y cuando hablo de casa, no es el templo. Eso no es la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia, el conjunto de los creyentes, de los hijos de Dios. La iglesia. Y continúa. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Seamos prudentes. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra... ¿Cómo? Contra vosotros, dice. Dios nos libre, yo el primero. Dios me libre de decir, Dios me ha dicho. No, hermano, hermana, si Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Pero si no, creo que Dios me ha dicho. Amén. Y tú hazlo igual. Y para saber si Dios me ha dicho, lo que me ha dicho tiene que ir conforme a la palabra. Se ha oído muchas veces, no es nada nuevo, que un pastor dice, Dios me ha dicho que tengo que dejar a mi mujer y casarme con otra. Bravo. ¿Y dónde está en la Biblia eso? Por ejemplo, Dios me ha dicho que le tengo que dar un escarmiento a mi mujer. ¿Eso dónde lo dice la Biblia? ¿Dónde dice eso la Biblia? No siento perdonar. El perdón es un deber, es un mandato. No siento amar. ¿Cómo? El amor es obediencia. No, es que yo no soy hipócrita. Eso es lo que más me han dicho en años, ¿no? Yo no soy hipócrita, yo no puedo darle un abrazo. Yo tengo cosas en mi corazón. No, es que no se trata de que lo hagas porque tú lo sientes. Se hace porque Dios lo ordena, lo manda. Él es el Señor y tú y yo somos sus siervos y sus siervas. No se trata de que tú lo sientas. ¿Tú crees que Zaqueo sentía devolver todo lo que había cogido de más? ¿Tú lo crees? ¿Lo crees? Yo creo que no, eso fue obediencia. Eso fue obediencia. ¿Tú crees que cuando alguien coge y tiene una cantidad de dinero quizá ahorrada para algo importante que quiere comprar o hacer, dice, lo dono a la iglesia, ¿tú crees que eso lo siente? Uy, siento que... No, eso te lo tiene que poner el Señor y tú tienes que ser valiente. Eso es cuestión de obediencia. Tú no lo vas a sentir. Dios te va a empujar y te va a poner a prueba. O si tú te encuentras una carterita con 3 o 4 mil euros, ¿tú crees que tú vas a sentir llevarlo a la policía corriendo? O sea, lo vas a hacer, lo vas a llevar a la policía, pero lo primero es, uy, qué bien, Señor, gracias. Por eso pasó en Santomera, una hermana se encontró un fajo de billetes y es una hermana muy, muy linda. Y me acuerdo que me llamó y me dijo, pastor, ¿verdad que será de Dios que esto lo lleve a la policía? Digo, ¿qué pasó? Me he encontrado así como 3 o 4 mil euros, más, no me acuerdo, en la puerta de la iglesia. Y claro, y como estamos tan necesitados, y yo le tuve que decir aplicando esta palabra, porque puede decir, quédatelo, buen tiempo. No.
Digo, hermana, hay que llevarlo a la policía porque Dios lo está viendo. Dice, yo lo sentía así, pero tenía la lucha. Digo, normal, ¿cómo no? ¿Y quién no tiene esa lucha? Claro, pues si tampoco lo ha robado. Hermano, Dios dice lo que dice, no lo que tú quieres que diga. Amén. Entonces dice, estamos viendo, dice, por tanto así ha dicho Jehová, yo estaré contra vosotros. ¿Tú quieres tener a Dios en contra o a favor? Sí, ¿eh? Y sobre todo cuando nos viene un coronavirus, por ejemplo. Ahí te confiesas del todo. Ahí sale hasta lo más mínimo, Señor, me pongo en paz contigo, pero sáname. ¿O no? Y si no, sal a la calle y contamínate, a ver si te pasa. Pero es que tenemos que estar preparados así siempre, no por el coronavirus. Si el peor, como siempre decimos, el pecado es peor que el peor virus. Porque el pecado nos quita la vida espiritual, nos quita la bendición del cielo, de Dios. Y yo no quiero tener a Dios en contra y tú tampoco. Ahora, cuando dice en el versículo, si lo podéis poner, el versículo, cuando dice, y di a los que profetizan de su propio corazón. Quiero leerte la palabra corazón en el hebreo, viene del hebreo leb, L-E-B, leb. Y mira, viene del hebreo y significa, observa, cuando dice profetizan de su propio corazón, esto nos puede pasar a cualquiera, por eso la advertencia. Significa, esa palabra, sentimientos. Los sentimientos. Yo he visto, por lo menos en el mundo, lo he visto, ¿no? Que llega tu íntima amiga, tu íntimo amigo, si eres hombre, amigo, si eres, normalmente, luego también hay íntimas amigas y amigos, pero llegan y, por ejemplo, como tú le quieres, porque es tu íntimo amigo o amiga, y le ha pasado algo un poco ofensivo, pues tú te pones de su parte. Eso es normal, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que está casada y que el marido pues ha hecho algo que a ella no le ha gustado y ella ha hecho algo que no debe. Entonces, no pasa nada, ¿eh? Como tú, amiga, no pasa nada. Tú tranquila que así aprende, ¿verdad? Eso es normal, es natural, ¿sí o no? Eso es natural. Pues no. Porque ya estando en el Señor, nosotros no nos podemos permitir esa libertad, ese libertinaje. Porque cuando tu palabra habla, tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no, conforme a la palabra del Señor. Tú no puedes con la boca que es para dar vida traer una palabra errónea que pueda traer muerte. Lo que está mal está mal, lo que está bien está bien. Y si tu amigo o tu amiga dejan de serlo por decirles la verdad con amor, eso ya es problema de ellos. Amén. Ahora, tú no vayas a ir ay, mi amiga, voy a meterle el dedo en la llaga con la verdad que me he enterado que lo que hace está mal. No se trata de eso, no. Tú no tienes que hablar nada, tú tienes que dar amor y ser un testimonio. Pero si te piden un día un consejo, tú tienes que hablar verdad. ¿Qué hay que hablar? Verdad. Como dice otro profeta, hablad verdad cada uno con su prójimo. La verdad no daña, puede doler, pero no destruye. Amén. Ahora, dice en el original, la palabra leb, corazón, los sentimientos, la voluntad, lo que uno desea. Entonces, qué triste, mi hermano, mi hermana. Yo conozco casos, déjame decirte esto rápidamente. Aquí vino una vez una persona, no voy a dar datos ni cuándo, a este ministerio. Vino una persona. Ay, yo he sentido del Señor congregarme en esta iglesia. Yo, sabes tú que a mí eso he sentido del Señor. Pero tú vienes de otra iglesia, sí. ¿Y llevas tiempo en esa iglesia? Sí. ¿Y tú has sentido venir aquí, de tu iglesia aquí, a congregarte aquí, a echar raíces aquí? Sí. Digo, pues que me lo expliquen. Así en principio, hay excepciones, ¿vale? Pero que me lo expliquen. Porque a mí la palabra de Dios me dice que Dios nos planta en un lugar, quiere que echemos raíces y que aún en la vejez fructifiquemos. Entonces le digo, vamos a ver, pero tú ¿por qué quieres venir aquí? No, porque aquí hay más jóvenes que donde yo estoy. Digo, ya empezamos mal, pero yo me callo. ¿Qué más? No, porque aquí es más grande y más gente. Ya vamos peor todavía. A ver, ¿y qué más? No, porque yo tengo un llamado y no me lo han... Digo, perdóname.
Y entonces tú sabes que yo rápidamente echo los candados y cierro las puertas. Es lo que yo creo. Y digo, mira, hermano, con todos los respetos del mundo, yo no te puedo cerrar la puerta totalmente, pero creo que eso no es de Dios, aplicando esta palabra. Tú tienes que ser fiel a tu pastor, que estoy seguro que esos años te ha atendido, lo has tenido en las buenas y en las malas cuando te ha hecho falta. Te ha dado el alimento espiritual. Tú te has cansado de él, como una persona que se cansa de su esposo o su esposa, porque ya lleva años con él o con ella, ve a otro más joven o a otra más joven y se enamora, el corazón le palpita. Pero eso no es real, esa no es la voluntad del Señor. Tú tienes que ser fiel al lugar donde Dios te plantó. Porque me imagino que cuando tú fuiste a ese lugar, pensabas que ese era el lugar. Entonces, si ahora se dan unas circunstancias u otras, tú tienes que esperar en el Señor. Te ha hablado el Señor. Y ya cuando le dije todo eso, parece que ya se le bajó un poco, meditó. Dios, por mí que venga todo el mundo, pero hay que ser honesto y vivir la verdad. Y entonces recuerdo, hermano, y no hay datos ni fecha, que me enteré que fue a otro lugar, da igual que el que sea. Y que allí en ese lugar, en medio de la alabanza, creo, en la reunión, no sé en qué momento, pues no lo sé, se le acerca un pastor, creo, o alguien responsable, y le empiezan a profetizar. Dios te ha enviado a este lugar. Fíjate. Dios te ha enviado a este lugar, Dios quiere que estés aquí, no sé qué, no sé cuánta, tu vida va a cambiar a partir de hoy. ¡Wow! Yo digo, eso no solo lo conozco de un caso, lo conozco de cientos de casos, en muchas iglesias han pasado cosas así, porque eso es típico. Y yo digo, ¿cómo puede ser que, según la palabra de Dios, podamos respetar y entender que Dios planta y que en otros lugares quizá nos saltamos eso para que vean lo que es el alma? Me explico. Y podemos caer cualquiera por querer hacer crecer la iglesia, por tener una persona más. Podemos caer, somos humanos, no lo estoy juzgando, estoy diciendo, ¿cómo puede ser? Porque el alma traiciona, porque nuestro deseo es ese, porque lo queremos y entonces confundimos en nuestro anhelo, confundimos lo que es de Dios con lo que yo deseo que Dios haga. ¿Entendemos la diferencia? Claro, yo deseo que Dios lo haga, pero Dios tiene otro plan y hay que ser honesto y valiente para aceptar la voluntad de Dios. Al tiempo no era de Dios y esa persona volvió a su antigua iglesia. Y yo me gocé porque yo hablé con su pastor y me dijo, madre mía, si yo tuviera que decir todo lo que he hecho por esa persona, ¿te das cuenta? O sea, eso la persona a veces no lo valora. Entonces, hermano, el corazón, cuando dice que hablan de su propio corazón, el corazón son los sentimientos, es la voluntad y es el intelecto, lo que uno cree también. Ese es el alma, está describiendo al alma. Lo que uno cree, porque uno puede estar convencido, como un radical está convencido que si se explota en un avión o en un mercadillo y mata a 100 personas, está haciendo la voluntad del Señor. Él lo cree, porque por falta de conocimiento el pueblo perece. Fijaos qué importante es el alma tenerla sujeta. ¿Cuántos errores por el alma? ¿Cuántas confusiones por el alma? Por creer que Dios te ha dicho, que te ha mostrado, que ha permitido que veas. Y nunca olvidaré, en un retiro que hicimos, yo no sé si os acordáis, entró una hermana, se llamaba Glenda, lo puedo decir porque ella cómicamente a veces lo recordamos. Y entonces me acuerdo que era un retiro que era así como redondo, donde hacíamos las reuniones y estábamos allí, y ya era oscuro. Y entró ella, y me acuerdo que dije yo delante de toda hombre, por ahí viene Glenda, la que faltaba, ahora sí vamos a estar completos. Y ella entendió una aberración. Ella entendió algo de, ya viene la pesada de Glenda, ojalá se fuera. Y lo escuchó mi hermano, mi hermana. Y todos los que estábamos allí vimos cómo se le deformó la cara, y cómo ella se puso mal, y cómo dijo, me has decepcionado, y cómo aquello se aclaró allí mismo. Y ella aprendió algo muy importante, que cuando tú te dejas llevar por lo que ves, oyes y sientes, estás perdido y perdida. Las cosas hay que verificarlas. Porque el enemigo, por nuestros traumas y heridas del pasado, nos puede hacer creer cosas que no son. Él es especialista en el realismo y el impresionismo. No sé si os acordáis alguno que tuvimos una serie de mensajes que pusimos unas fotos que ahora se verían geniales, de cosas que parecían reales y no lo eran. ¿Lo recuerdas?
Algún día lo vamos a poner de nuevo. A lo mejor la semana que viene, si seguimos con este tema, lo vamos a poner. Y tú verás que dice, no, eso es tal cosa. Pues no es tal cosa. Parecía un elefante, no era un elefante, eran 2 gallinas. ¿En serio? Yo tengo eso guardado por ahí. Entonces, cuidado con lo que tú ves, con lo que tú oyes, con lo que tú sientes, con lo que tú piensas, y aférrate a lo que Dios dice en su palabra. Porque entonces te va a llevar, el enemigo va a hacer, ¿has visto los sacos que hay donde calientan los boxeadores y los que hacen artes marciales? Nos va a palear el enemigo diariamente. Nos va a palear. Porque nos tiene, ¿sabe cuál es nuestro punto débil? Y ahí es donde nos da el golpe. ¿Entendemos eso? El ánimo, incluso habla del amor por sentimientos. A veces por sentimientos podemos endulzar la palabra o decir algo que no es real. En Jeremías 23:16, voy a acelerar para dejar esto acabado. Jeremías 23:16, esta parte, y ya la semana que viene seguimos en otra área. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. ¡Cuidado! Y ahora el evangelio de la prosperidad, el evangelio del almatismo, de la motivación, el evangelio de la superfe. ¡Wow! De lo que Dios nos está librando. Cómo está la apostasía, cómo hay iglesias que te hacen sentir tan bien, pero están hablando vanidad. Dice, vanas esperanzas. ¿Sabes que una iglesia basada en el evangelio verdadero de Cristo Jesús no te puede estar profetizando grandes y buenas cosas aquí en la tierra? Porque la única verdad de gozo, de paz está en el cielo. Y el mundo va a ir de mal en peor. Así que si nos asusta el coronavirus, lo que viene es peor. Así que nos tiene que servir para prepararnos para las bodas del Cordero, que Dios nos quite toda arruga, toda mancha, toda impureza. Amén. Nos tenemos que desencantar de este mundo. Este mundo no tiene nada que ofrecerte para darte felicidad. La felicidad está cuando tú haces la voluntad del Señor y ves el respaldo de Dios. Amén. Yo estoy seguro que estáis felices de ver la silla, el suelito, ya no tenemos una pista de hielo en invierno. Una silla más cómoda, ya se puede uno quedar más relajado, aunque no tengan brazos, pero ya nadie se va a dormir. Nosotros también estamos felices, los pastores. Aunque seguro que se duerme, aunque sea en hormigón, alguno. Pero no pasa nada, mejor dormir en la casa del Padre que como el hijo pródigo. Entonces, mi hermano, mi hermana, dice la palabra del Señor, os alimentan con vanas esperanzas, no busques a nadie que te diga lo que quiere oír, hablan de visión de su propio corazón, lo mismo, el alma, no de la boca de Jehová, no han entrado en la cámara secreta ni se han puesto en la brecha, dicen atrevidamente a los que me irritan, dice Dios que le irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros, porque, y pregunta, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Eso es lo que más falta hoy. Escuchen, verborrea, palabrería, así, a tope, mucha. Estamos en Jeremías 23:17, Jeremías 23:17 y ahora 18. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó? Ahí está la clave. ¿Cuándo nosotros hablemos, lo importante es haber pasado por la cámara secreta y saber que lo que Dios nos dio es lo que Él quiso darnos? Ese es el antídoto y la vacuna. Antes de tú creer si te persiguen, no te persiguen, todos sufrimos de eso, yo también. Antes de sentirnos mal, a la cámara secreta y Dios te va a quitar todos esos pequeños espíritus, todos esos dardos, te los va a quitar. Ningún arma forjada va a prosperar contra los ungidos y las ungidas de Jehová, los siervos y las siervas de Jehová, los que le buscan en la cámara secreta, los que quieren hacer su voluntad. El problema es que a veces podemos hablar, yo no estoy juzgando a nadie, yo me estoy mirando a mí el primero y podemos juzgar y podemos traer palabras, yo creo que Dios quiere esto, yo creo que Dios quiere lo otro, pero no hemos estado viendo y oyendo, porque no tenemos tiempo, porque no queremos que nos diga lo que no queremos oír, porque no nos interesa, porque tenemos prisa, porque ahora nos han acostumbrado a todo rápido. Hasta las palomitas de maíz, microondas, 2 minutos, hechas. Antiguamente había que coger la olla, el maíz, el aceite, la tapa, manchar.
Ahora no, microondas, ¡pling! Hecho, ¿verdad? Comida rápida, todo rápido, todo rápido. Y dice, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Si esto pasaba cuando no había redes sociales, ni internet, ni Netflix, ni todas estas cosas, ¿ahora qué? Oír la palabra de Dios con atención. Qué bueno que por lo menos nosotros tenemos nuestros tiempos, tanto en los devocionales como también en la iglesia, donde estamos oyendo la palabra del Señor, para que nadie nos engañe. ¿Amén? Nadie te engañe, nadie te seduzca. En la época, ya el apóstol Pablo habla en el libro de Gálatas, ya se seducía con la mentira. Ya habían judaizantes, ya habían filosofías. No nos dejemos seducir por nada. No nos dejemos seducir porque te inflen el ego o por una predicación motivacional. Tú tienes que ser guiado y guiada por Dios a donde Él te quiera enviar. Amén. ¿Te acuerdas cuando llega el profeta Agabo y le pone el cinto en las manos y en los pies del apóstol Pablo? Y dice, así harán al hombre al cual yo ato con el cinto. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Ay, qué miedo me da. ¿Le dice eso? No. Y dice, no, ¿qué haces? Me quiere enternecer el corazón. Si yo ya me ha dado testimonio el Espíritu en la cámara secreta que estaba, de que todo eso va a acontecer, y mucho más aún. Pero estoy dispuesto, si es necesario, a morir, si fuera necesario. Tú tranquilo, tranquila, si nuestra vida está en las manos del Señor. Amén. No temas lo que te pueda hacer el hombre. Vive en obediencia. Un resumen perfecto nos lo da Jeremías 23. Jeremías 23, 28. Mira, atención, el profeta que tuviera un sueño, lo digo por ti y por mí, por todo, cuenta el sueño, es decir, Dios te da algo, dalo. Así de claro. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Hay una versión, cuando dice aquí, porque lo podemos entender en dos maneras, y es correcta en las dos maneras, que si Dios te da una palabra que es de Él, la des. Amén, por supuesto. Y incluso en la asamblea, en la reunión, si alguien recibe una palabra profética, lo tienes seguro, y si lo sometes, mejor todavía, sométela, pero la vas a dar, la puedes dar, si está conforme a la palabra. Una vez una persona hace muchos años trajo una palabra, yo os aborrezco, pueblo falso, hipócrita, va a caer fuego del cielo y os va a destruir. Y yo dije, por favor, no la deis, se ofendió. Y no nos destruyó a ninguno hasta el día de hoy, han pasado unos cuantos años. Pero mejor someter una cosa así, ¿no? Obviamente. Yo no digo que porque sea buena la va a dar, ¿no? Pero sométela, que eso no es malo, un filtro. Pero se puede entender que si Dios te da una palabra, que la des, por supuesto, a tu amigo, a tu padre, a tu hijo, a tu hermano, por supuesto, la damos. Para eso estamos. La damos en la reunión de oración por Zoom cada sábado en la madrugada. No hay ningún problema, ¿vale? La palabra la damos. Si creemos que es de Dios, la damos. Pero también dice en la traducción, dice en la traducción de la Biblia de las Américas y otras, dice, el profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño, pero el que tenga mi palabra, mira qué bonito. ¿Tú tienes la palabra? ¿Tienes la palabra? Pues cuente mi palabra, dice. Es decir, si ya la palabra de Dios ya la tienes tú, no tienes que dar la palabra. El amor de Dios es el camino, la verdad y la vida. Tienes la palabra de Dios para predicar y divulgar la palabra de Dios con tu testimonio. Y dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Como diciendo, vamos a ver, si tú da lo que tienes, pero no inventes, no simules, no intentes agradar, no intentes inflar, no intentes ser aplaudido, aplaudida, aceptado, aceptada. Da lo que tienes. Amén. Ni más ni menos. Y si no tienes nada, no des nada. Pero da lo que tienes. Y da tu amor. Y da lo que Dios ha hecho en ti. Es como el resumen. Tenemos que ser honestos. Lo que tengo te doy. Y el mismo Pablo y Pedro y Juan, con aquel cojo, no tenemos plata ni oro. No tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y anduvo. Sin miedo, sin temor. Lo que es de Dios, sí, con la prudencia de lo que es de Dios. Amén. Y en eso tenemos que centrarnos. Por tanto, el fin de toda palabra, y termino, el fin de toda palabra es exhortar, edificar y consolar, como dice en 1 Corintios 14:3. Luego la palabra tiene que ser siempre edificante, exhortante o consolante, o todas
las cosas al mismo tiempo. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero la palabra no solo puede ser inflar, sentirte bien. Eso será en el cielo, cuando estemos libres de este cuerpo de carne. Es más, cuando Dios nos habla, nuestra carne rechina. Y nuestra alma también. Y cuando tú estás haciendo algo que no le agrada a Dios y Dios te trae una palabra contra lo que estás haciendo o estamos haciendo que no le agrada a Dios, nos ponemos mal. Porque yo he pasado por eso. Y nos sentimos hasta con calor. Si está en la iglesia te entra una calentura y a veces hasta angustia. Porque estamos mal. Qué importante es entender la palabra de Dios. Y vamos a dejar y seguimos la semana que viene. Porque si no me voy a meter ya y se nos va a hacer muy tarde. Vamos a ponernos en pie. Señor, danos reverencia. Danos prudencia hacia tu palabra. Danos, Señor, la capacidad de saber que nosotros no tenemos que temer nada en esta vida más que a ti. A ti te debemos todo cuanto somos. Tú fuiste el que moriste por nosotros en la cruz del Calvario. No tememos lo que nos pueda acontecer, porque sabemos que tarde o temprano nosotros vamos a morir también. Pero tu palabra en el Salmo 119 dice que limpia es tu palabra. El salmista David decía, cuánto amo tu palabra. Tu palabra es luz. Tu palabra es medicina. Necesitamos tu palabra, pero no nuestra alma, dictándonos la palabra que a ella le interesa. Señor, yo te pido no solamente por nosotros que nos des capacidad de discernir, sino por toda tu iglesia en toda la tierra. Tu palabra dice que antes de que venga Jesús, vendrá la apostasía. Y es cierto, tristemente, y no estamos juzgando, sino orando por la iglesia, que tu iglesia ha entrado en un proceso donde cada vez vemos hechos más surrealistas, que van en contra de lo que tú has enseñado en tu palabra, donde las personas pierden los estribos, el control, entran como en trance y cometen actos incluso violentos, rompen objetos, dan un espectáculo. Señor, creemos en la unción del Espíritu y en la manifestación del Espíritu, pero creemos que el espíritu del profeta debe estar sujeto por el profeta. Señor, intercedemos por tu iglesia para que tú des sabiduría, para que no se hablen cosas vanas ni del propio corazón, sino cosas que vienen del cielo, cosas que tú quieres dar a tu pueblo. Quizá tu pueblo no salga igual de contento, no salga igual de satisfecho, pero sale más preparado para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Yo te pido por los que estamos aquí, los que son parte de este ministerio, los que nos siguen por cualquier medio de comunicación, que a todos nos den la sensibilidad necesaria, precisa, para poder vivir en tu voluntad. Señor, que sepamos discernir la voz que viene de ti y la voz que viene de un falso profeta, aunque el falso profeta lo llevamos todos en nuestro interior, como hablábamos del profeta de Betel, que vino el viejo profeta, ya está nuestra carne y alma, que nos quieren traer una palabra distinta a la que tú nos das, para hacernos errar, para quitarnos tu protección y tu bendición. Pero hoy de aquí salimos con algo claro y seguro. No vamos a hablar por el corazón, sino por estar en tu cámara secreta. Enamóranos de ti para entrar en la cámara secreta y ahí que tú nos reveles. Como dice, no hará nada Dios sin antes revelarlo a sus siervos y a sus siervas los profetas. Tú nos vas a revelar lo que tenemos que decir, cómo comportarnos, qué hacer en la cámara secreta, si tenemos la voluntad y si tenemos la valentía de esperar a que tú nos reveles y nos hables. Y queremos hacerlo. Señor, no queremos venir aquí a que tú nos estimules,
No queremos venir a que tú nos motives, queremos venir a que nos enseñes a hacer tu voluntad. Para que podamos decir como Jesús, hacer tu voluntad me ha agradado. Para que podamos estar como Pablo, que estaba dispuesto a dar la vida si fuera necesario, con fin de agradarte a ti. Eso es lo que nosotros queremos, porque tú eres nuestro Señor, no nuestro esclavo. Y a veces, Señor, vemos que la iglesia pareciera que el Espíritu Santo es a quien se le da la orden y a Jesús es el monaguillo que se le encargan las cosas, cuando somos nosotros los siervos que tenemos que trabajar, y siervos inútiles somos aunque hagamos todo lo que tú nos mandes. Por eso, Señor, si algo queremos es glorificarte obedeciéndote. Recibe, Señor, esa obediencia nuestra a partir de hoy como nunca antes, conforme a tu palabra, como la máxima expresión de amor y adoración a tu nombre. Despídenos en tu bendición, danos tu paz y llévanos a nuestros hogares protegidos y llenos, motivados no en el alma, sino en obediencia hacia ti, que queramos agradarte en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.